puedo dejar de mirar el escaparate. Corre, avisa a todos los demás. Arranca una semana muy propicia para viajar en el tiempo. Vamos a saltar 50 años atrás. El ministro de Trabajo llegaba a Huesca aquel martes 14 de noviembre de 1967 para inaugurar dos instalaciones que marcarían un antes y un después en la historia de Huesca: la docencia y la sanidad. Por un lado la Universidad Laboral y por el otro la residencia sanitaria. Hoy el Hospital San Jorge. Huesca se encontraba en pleno crecimiento. Se hablaba de los bloques de viviendas que empezaban a levantarse en el Parque de Obras Públicas e incluso el Consejo Provincial de la Juventud se acababa de reunir para tratar dos temas. Uno que se hizo realidad: el colegio menor para alumnos que venían de fuera de la ciudad, y la construcción, atención, de un parque al aire libre que denominaban Pequeña Disneylandia. El parque al aire libre más grande de Europa, decían. Entusiasmó al consejo de la época, pero jamás llegó a hacerse realidad. No sabemos quién se lo podría permitir, pero las relojerías de Huesca anunciaban los relojes marca Rolex por 40.000 pesetas. Todo un dineral. Y Soberano seguía siendo cosa de hombres. La Universidad Laboral, que inauguraba el ministro, estaba en el Saso de la Alberca, sobre 40 hectáreas donadas por la Diputación Provincial. Con un aforo para 1.800 alumnos, 1.200 en régimen de internado, 25 aulas, y hasta se había calculado que el consumo diario de agua sería de 70.000 litros. Huesca abría una nueva etapa. Entusiasmo no faltaba. Viajamos hasta esa fecha, 14 de noviembre de 1967, que por cierto también caía en martes, y lo hacemos con uno de los antiguos alumnos que participaron ese mismo día en la inauguración de la Universidad Laboral. Nosotros llegamos aquí en mediados de octubre y ya entramos, la primera noche tuvimos que montar las camas para poder dormir. Las habitaciones estaban sin armarios y después pasó, pues al pasar el mes de noviembre, pues la inauguración. Por la mañana hizo un día muy bueno, nos dieron comida especial, que es lo que recuerdo fundamentalmente, y después nos dejaron salir a Huesca. Regresábamos a las 6 de la tarde, porque las salidas eran de 4 a 6 de la tarde. Y al llegar empezó a llover. Y bueno, lo que nos hicieron del autobús, pasar a la pirámide, que no había ni faraones ni nada raro, sino que estaban las butacas empapándose de agua, porque llovía más dentro que fuera, y las tuvimos que sacar. Y de hecho la pirámide estuvo en obras después, yo creo que todo el año. No tuvimos salón de actos en todo el año. Después se arregló, pero no. Se hicieron obras, pero no se arregló. Continuó con muchas goteras. Se hicieron obras, pero no se arregló. Y ahora, 50 años después, Fernando Mur, director del Instituto Pirámide, bienvenido al Escaparate. Hola, buenas tardes. El problema persiste, ¿no? Pues sí, podemos decir que 50 años después pues seguimos teniendo problemas de goteras en el salón de actos, en la pirámide, a pesar de que se han hecho muchas intervenciones en las cuatro caras, pero la vida útil de esas intervenciones pues ya ha terminado. Y es el momento ahora de plantearnos pues una nueva impermeabilización de la pirámide, pero es muy costosa. ¿Cuánto? Bueno, pues hemos intentado, tenemos un informe técnico, hemos intentado con varias empresas, estamos hablando de que pasa fácilmente los 100.000 euros. ¿Pasa los 100.000 euros? Sí, podemos tener alguna alternativa más barata, pero vamos a decir que alrededor de 100.000 euros nos costaría impermeabilizar. Por lo tanto es costoso. ¿Hay confianza? Bueno, ¿En que se pueda llegar algún día? Son tiempos en los que el dinero escasea, ¿Sí? Entonces ojalá lo pudiéramos acometer, pero... O por lo menos no tener que esperar al 100 aniversario. Exactamente. Para entonces hablar de que se haya impermeabilizado la pirámide
del Instituto Pirámide de la antigua Universidad Laboral. Hoy nos vamos a ocupar en el escaparate, en este 13 de noviembre, de lo que ha sido ese centro que marcó un antes y un después para la ciudad de Huesca, la antigua Universidad Laboral, actualmente que tiene el Instituto Pirámide, el Centro de Formación Profesional Pirámide y también la Escuela Politécnica Superior. Y de lo que vamos a hablar hoy es de la Universidad Laboral y les vamos a dar tan solo un pequeño anticipo, porque nos tenemos que ir a publicidad, les damos solo un pequeño anticipo de lo que van a poder ver. Anécdotas hubo muchísimas. No sé, me acuerdo una vez que tu compañero y yo estábamos, porque lo peor aquí eran los exámenes. Y entonces, cuando llegaban los exámenes, porque dependíamos de una beca, pues andamos un poco desesperados. Y aparte de eso, necesitamos también tabaco. Y montamos una pelea de boxeo en una habitación. En una habitación que dormíamos 4 personas, igual entraron 30, 40. Cobramos la entrada, un cigarro Ducados o 2 celtas. Y dentro nos peleamos. Nos pusimos las puños toallas y nos dimos una buena paliza. Es decir, no ganó ninguno. Fue combate nulo y nos repartimos después el tabaco. El escaparate. Y entonces pues pienso que fue una experiencia muy enriquecedora porque fraguó en gran medida lo que ahora somos cada uno de nosotros en nuestras profesiones. Entonces pues es que hay infinidad de anécdotas, pero no sé, yo me acuerdo que en aquella época había rivalidad entre los juventudes de Huesca y los de aquí, a la hora de ligar con las chicas, por ejemplo, había peleas en Huesca. Y también, no sé, hay como un hilo, no sé, un halo unido a lo perversos o, no sé, o traviesos, ¿no? Que éramos o eran los alumnos de la laboral, pero insisto, o sea, uno de los valores que más nos marcó fue la responsabilidad, porque éramos todos becarios y el que no seguía el ritmo de los estudios, pues perdía la beca, ¿no? Anécdotas, pues muchas, por ejemplo, me acuerdo de las batallas o de las competiciones que hacíamos con unas gomas que había de laboratorio que las llenábamos de agua y por el otro extremo las atábamos y a ver quién lanzaba más lejos, ¿no? Por ejemplo, y más de algunos ha dejado las piñas, los dientes en esos intentos en las ventanas, ¿no? por donde lanzábamos esas bolsas. Siguen en el escaparate rodeados de amigos que han tenido mucho que ver con estos 50 años de historia de la Universidad Laboral, como por ejemplo Pepe Santiago, que fue exdirector del Instituto Pirámide y también exprofesor. Bienvenido al escaparate. Buenas tardes. Estas anécdotas nos recuerdan que todos hemos sido jóvenes, ¿no? Sí, efectivamente. Todos hemos sido jóvenes y hemos pasado muy buenos momentos, tanto como profesor como con alumnos. Sí, porque desde luego un centro como la Universidad Laboral en Huesca, que no tenía precedentes con anterioridad, tuvo que marcar un antes y un después, como decíamos, y como hemos visto, no solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de la profesionalización de una ciudad como es Huesca, ¿no? Sí, y además, como decía al principio el director actual, Fernando, Huesca pues la han situado en el mapa pues muchísimos chavales y chavalas después que de toda la geografía española han pasado por aquí, por nuestro centro. Y como consecuencia pues es muy frecuente que cada poco tiempo vengan alumnos que estuvieron aquí hace 15, 20, 25 años, quieran ver el centro, cómo está, rememoran, recuerdan su estancia aquí. Y por otra parte, obviamente, el instituto, bueno, pues yo creo que de alguna forma ha servido, digo instituto, pero claro, en su germen fue algo más que instituto, porque de hecho la Escuela Politécnica Superior pues, pertenecía a lo que antes era la Universidad Laboral, lo mismo que la Escuela de Formación Profesional, el Centro Integrado de Formación Profesional. Entonces, bueno, pues de la antigua Universidad Laboral se han ramificado pues 3 centros que, vamos, que tienen una trascendencia y una consideración considerable, a la redundancia, para Huesca. De ello hablaremos enseguida con Fernando Mur, que es el actual director del Instituto Pirámide, y hablábamos con él al comienzo de este programa, pero antes quiero que saludemos a una de las personas
a la que más quieren los miles y miles de alumnos que desde el año 67 han pasado por la Universidad Laboral. Es Fernando Viñuales, es personal de mantenimiento desde el mismo año que abrió sus puertas este centro. Fernando, bienvenido al escaparate. Gracias. Decía ese antiguo alumno que se llama José Ignacio Villacampa. Bueno, algunas de las trastadas, ¿no?, que hacían Sí. cuando eran jóvenes, claro, y usted las habrá visto todas. Por supuesto, ¿verdad? en los dormitorios armaban unos líos con los timbres y con los extintores y con todo. ¿Con los timbres por qué? Pues que no querían que los despertaran por las mañanas. Ah, no querían que los despertaran. Claro. Claro, estamos hablando de alumnos que Claro, estaban internos. Algunos estaban internos todo el año, Entonces salvo la vacación de Navidad y Semana Santa y verano. Y el Y timbre era... entonces el timbre era para despertarlos de la cama. Ajá. Y entonces les había cuernos quemados y se los cargaban los timbres constantemente, ¿Y hasta que tuvimos que optar por poner un tipo de timbre potente en la entrada de cada pasillo, Sí. protegido con hierro y unos buenos agujeros para evitar todo, y que con eso que creo que todavía están así. Todavía Creo que están todavía así. están así, sí. Por lo tanto, nadie ha Y conseguido... esa es una de las cosas que ya Nadie ha conseguido se evi- atravesarlo. Una de las cosas que se evitaron. Ajá. ¿eh? Sí, pues buenos tiempos, ¿verdad? Buenos tiempos, Muy buenos buenos tiempos. tiempos. Y a usted le quieren mucho, además, todos esos miles de alumnos que han ido pasando. Bueno, hemos tenido muy buen rollo con todos. Claro. Sí. Ujú. Y algunos aún quedan por Huesca, pero muchos son profesores de los que había alumnos de aquella época. Muchos. Tenemos aquí un ejemplo. Blas Mata, ahí lo tenemos. antiguo alumno de la Universidad Laboral. Bienvenido al escaparate. Bien hallado. ¿Es muy querido, Fernando? Pues sí, Ujú. entre otras cosas porque él no tenía que sancionar nunca. Seguro que hay muchas anécdotas. Ahí los antiguos alumnos enseguida les vienen, bueno, miles de historias, ¿no? De cuando se es joven y se está compartiendo con tanta gente pues, de la misma edad, tanto espacio como la vida, ¿no? Sí, pero fíjate, a mí el recuerdo que tengo y nunca se me ha olvidado fue el del primer día. O sea, yo llegué a Huesca después de 24 horas de tren, ¿eh? Yo venía de Algeciras y recuerdo que me bajé, o sea, había que pasar de Madrid, cambiar de estación a la estación del norte, del norte llegar a Zaragoza y en Zaragoza cambiar también de estación a la del Canfranero. Y yo recuerdo aquel día, un 12 de octubre además, que llegué a Huesca, salí de la estación, miré para arriba y a mí me pareció aquello larguísimo, pero larguísimo, muy... Claro, serían horas y horas y horas. Aparte eran las 10 de la noche. Y lo único que se me ocurrió fue meterme en un taxi y decirle, lléveme a un hotel. Y me llevó a un hotel de la Plaza de la Cárcel, no recuerdo el nombre, enfrente del Odeón, tú te acordarás a lo mejor. Sí, estaba en la esquina de la plaza Sí, de la Cárcel. enfrente del Odeón. Sí. Creo que no existe ya. No existe, Y al día no. siguiente por la mañana me incorporé al centro y para mí ese año fue una vivencia pero impresionante. O sea, Te cambió la vida. totalmente, totalmente. Además, me cambió la vida y me quedé aquí. Claro. Desde entonces estás Desde aquí. entonces estoy en Huesca. Hijo O sea, adoptivo ya, ¿eh? De Huesca. ¿eh? Hijo adoptivo. Hombre, no, todavía no. Con 48 Todavía años no. todavía no. Hay que proponérselo al ayuntamiento, pero ya. A ver si recuerdas algo que nos va a contar a continuación Paco Viu, que es otro antiguo alumno de la Universidad Laboral. Ahora estamos en una de las habitaciones del Colegio 1. Este era el colegio que en el que se situaban, en el que se instalaban los alumnos de los primeros cursos. Cuando llegabas a este centro, la Universidad Laboral, te situaban en este colegio. Lo que pasa es que ahora son de 4 camas, entonces eran 6, estábamos 6 alumnos por habitación. Al final del pasillo pues estaban las duchas y los servicios, y esta era una de las partes residenciales del centro de la Universidad Laboral. Hubo un caso de meningitis en el centro, curiosamente estaba en mi habitación y lo acompañé yo a la enfermería. El compañero que sentía se sentía raro, lo acompañé a la enfermería y resultó que tenía meningitis. Entonces, a partir de ahí nos pusieron a toda la Universidad Laboral en cuarentena
y eso pues causó un revuelo tanto interno como externo, porque incluso en la ciudad de Huesca creo que fue muy comentado también. Vamos, eso no es una anécdota como muy curiosa, ¿no? Pero bueno, es un hecho significativo. Un caso de meningitis, un brote de meningitis que no sé si recuerda Blas Mata. Sí, bueno, la meningitis en la Universidad Laboral en los primeros años fue endémica. Fue endémica, ¿no? Fue endémica. Y ese brote que habla fue un brote, pero el brote más significativo que hubo fue ya siendo yo alumno. O sea, cuando yo llegué en el 69 y recuerdo que afectó a un chico, además de la zona, de Badiello, más recuerdo exactamente, y ese fue el que más le afectó. Pero nada, ese año hubo ese brote, sí. Luego los años siguientes que yo ya era educador hubo viendo brotes, pues el tema era que nos pinchaban, que nos daban las pastillas y quedaba, por suerte, el agua de borrajas. Claro, pero es que Pepe llegó a haber más de 1.200 alumnos internos. Sí. Que se dice pronto, 1.200. Sí, estaban un poquito hacinados porque las habitaciones no eran para 6 residentes como estaban en principio, ¿no? Luego, posteriormente, bajó el número de alumnos internos debido no solamente a las circunstancias del centro, sino que, bueno, pues que la Ley General de Educación se fue extendiendo y en muchos pueblos que no había institutos, pues ya hubo tales institutos y la necesidad de trasladar al alumnado ya fue disminuyendo y ha seguido progresivamente en esta línea hasta que ahora, bueno, la residencia, luego lo comentará el director, ahora pues alberga muchos menos alumnos, claro. Claro, ahora alberga muchos menos alumnos y se ha ampliado, evidentemente, conforme a la residencia de aquella época. Claro, aunque el número de alumnos global del centro sigue manteniéndose en 1.700, si sumamos el centro integrado, la Escuela Politécnica y el IES, en residencia únicamente tenemos 70 alumnos, que están de lunes a viernes, algo que lo diferencia mucho de lo que era en un principio, como Blas, pues que solo volvían para Navidades y Semana Santa. Claro. Ahora solo duermen de lunes a jueves. Claro, es que hay que recordar que la Universidad Laboral abre con la especialización en químicas. Exactamente. Y por eso venían tantos alumnos, por ejemplo, Blas, desde Algeciras o desde toda la geografía española, ¿no? Sí, veníamos a la oficialía química, pero por ejemplo, en mi caso yo no vine a hacer la oficialía, yo ya venía con una oficialía hecha de electrónica y aquí vine a hacer el preparatorio para el examen de acceso a la ingeniería industrial. Y esto quiero que incidamos en algo, porque, claro, cambió tanto Huesca, la Universidad Laboral, que a veces yo creo que es difícil imaginarlo, ¿no? Hasta qué punto, porque, por ejemplo, 1.000 alumnos que venían de fuera a una ciudad pues, de unas dimensiones reducidas como era Huesca, bueno, tuvo que ser un salto importantísimo en el tiempo, ¿no? Para Huesca. Bueno, vamos a ver, ahí ha habido también parte de leyenda, cuando decían... ¿Leyenda? Leyenda en el sentido, bajan todos los de la Laboral, eso hubiera sido horroroso. De la Laboral bajaban 200, a lo más 250, 5 autobuses, claro, 250 chavales entre 14 y 18 años, eso era muy grande, pero el resto, la mayoría, se quedaban allí. Se quedaban aquí. A ver, algunos de los que están oyendo o viendo Blas, va a decir esos 5 autobuses, pero recuerda que en algunos de los autobuses se ponían 120. Bueno, 120 alumnos. 120 alumnos. Sí, en algún momento le llamaban la vaca. ¿Os gustaba ir hacinados? No ponían más. No, pero me vengo a referir que aunque fueran 200, 300, que es un número importante. Y aparte, en Huesca, ¿dónde iban a estar los 200? En el tubo. Claro, todos. Me han dicho que teníais ventajas para ligar, ¿eh? Sí, y para cobrar también. También, sí. Era clásico los que venían de los pueblos a pegarse con los de la Laboral. Sí, ¿no? Simplemente ese era el deporte que... No, es que erais competencias. Vamos a ver a otro antiguo alumno, que es Víctor Ibáñez, y nos va a mostrar uno de los puntos más desconocidos de las instalaciones del IES Pirámide.
Me llamo Víctor Ibáñez, soy nacido en Logroño y como mucha gente de todas las zonas cercanas a Huesca, pues nos tocó venir aquí a hacer los estudios en las universidades laborales. Esto fue en el año 68, cuando yo llegué aquí. Aparte de estudiar, teníamos una gran cantidad de actividades extraescolares que se nos ofrecían poder realizar. Y en una de ellas, yo siempre he sido muy aficionado a la imagen y a la foto y al cine, me gustaba mucho el cine como espectador, surgió la posibilidad de tomar las riendas de lo que ya era un incipiente cineclub, que era el primer cineclub que se había generado en la provincia de Huesca, no había otro. Y entonces ya con 16 años me hicieron un carné de coordinador nacional de Cineforum, de Cineclubs, perdón, y hasta el año que me fui, hasta el año 73, aquí estuve seleccionando películas, haciendo ciclos. En aquellos momentos, al principio, no teníamos las ventajas que se ven aquí con semejante aparato de 35 milímetros, con esta cabina tan chuli y tal. Hacíamos las proyecciones poniendo un proyector de 16 milímetros en la mitad de las escaleras. Había que tener cuidado que nadie se cruzase por delante porque si no, pues la pantalla se veía, ¿no? Y la verdad es que fue una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en la universidad laboral, el poder llamar a las distribuidoras, pedirles las películas de Bergman, de Saura, en fin, de un montón de directores míticos, de Sir Mihailo Viseinshtein también hicimos un ciclo, en fin, fue maravilloso, fue maravilloso. Uy, como alumno hay muchísimas anécdotas, como por ejemplo en los laboratorios, pues en los laboratorios teníamos prohibido hacer según qué cosas, pero había algunos más avezados que sabían hacer fórmulas y bueno, pudimos haber tenido algún disgusto con alguno de los explosivos que se llegaron a hacer. Alguna bata se quemó, en fin, no entro más en detalles porque... Pero sí, hubo momentos un poquito peligrosos. Momentos peligrosos, Fernando. Eso dicen. Eso dicen, ¿no? Eso no es leyenda. No lo es. Fernando Mur, se cumplen 50 años este martes y va a haber un acto muy especial, ¿verdad? Precisamente recordando a muchas personas. Claro, es un acto que queremos rememorar ese día de la inauguración y queremos pues, que todos los que han participado en esta larga historia de la Universidad Laboral pues, se reencuentren y desde el centro, pues, desde la comisión que hemos organizado el acto y todos los actos de este curso, pues vamos a dar voz a un alumno que estuvo el primer día, a un profesor que estuvo el primer día, a un trabajador de mantenimiento que estuvo el primer día y a un educador de residencia que estuvo el primer día, que creemos que son los 4 pilares que han sostenido toda la vida de esta universidad laboral en estos 50 años. Es a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto Pirámide con inscripción necesaria. Han tenido que inscribirse para poder participar, ¿verdad? Sí, bueno, ahora realmente sabemos que habrá gente que puede venir sin haberse inscrito, pero para nosotros, para organizar el acto, para organizarlo, para saber qué capacidad de salón de actos estamos manejando, aparcamientos, etcétera, etcétera, pues sería importante la inscripción. Muy bien. Y allí va a participar el arquitecto López Zanón, que fue quien diseñó ese complejo que ocupa prácticamente 40 hectáreas en total y que es un edificio de vanguardia, ¿verdad? Sí, además está catalogado desde el año 2008, creo que está catalogado como un bien de interés cultural, lo cual nos hace mucha gracia porque cada vez que ha habido que hacer alguna modificación a alguna obra, pues te complica un poco la existencia. Pero por otra parte es un orgullo, evidentemente. Sí. Blas Mata volvería a repetir si le dijeran, venga, que puedes hacer otra, que puedes volver como alumno. En mi caso me pillas difícil. No volvería, por supuesto. Yo estoy contentísimo de estar en Huesca. Para repetir. Sí, porque al final he seguido. Blas Mata, antiguo alumno, Pepe Santiago, exdirector del Instituto Pirámide y exprofesor, Fernando Mur, actual director del Instituto Pirámide, y Fernando Viñoles, personal de mantenimiento del Instituto Pirámide. Gracias a todos por acompañarnos en esta celebración, podemos decir, en Huesca Televisión, en el escaparate de este 50 aniversario de la antigua Universidad Laboral. Un antes y un después para Huesca. Gracias a todos. Gracias. Y vamos a cerrar con otra de las anécdotas de una antigua alumna y actual administradora de la Escuela Politécnica Superior. Con eso llegamos enseguida a las noticias del día con Nuria Garcés, más tarde los deportes con Luis Abadías. Gracias por su tiempo. Esta Secretaría de la antigua Universidad Laboral
pues te contaría mil anécdotas, ¿no? Yo he sido siempre muy movida, muy dicharachera, y recuerdo una concretamente con un compañero que nos llaman por teléfono, preguntaban por mí. Yo entonces, que era muy jovencita, os estoy hablando del año 79, y me dice, Merche, es para ti. Me cuelga el teléfono y yo ese día estaba pues muy movida, colocando cosas, que siempre me decían la colocona, venga, a ordenar todo. Y yo seguí con mi labor, ordenando para aquí, para allá, hablando con todo el mundo, venga chicos, esto aquí, esto allá, y ya habían pasado 10 minutos y me doy la vuelta y veo el teléfono descolgado y dije, Dios mío, me quiero morir. Agarro el teléfono y el hombre estaba detrás esperando y le digo, diga, y me dice, señorita, ya se le vale, me he enterado de todo el orden que ha dado, hoy lo siento. Y me colgó, lo que no entiendo es por qué no había colgado antes, porque el hombre se mantuvo 10 minutos allí, ¿no? en el teléfono.